Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar la desigualdad de Koropkin. La desigualdad de Koropkin dice, es este que está aquí. Dice que tenemos n números reales positivos. Entonces todos tienen que ser positivos. Con la característica de cuando los multiplicamos, todos ellos va a dar 1. Si eso pasa, entonces la suma de los números tiene que ser mayor o igual que n, ¿no? N es qué tantos números estamos multiplicando. Y esta igualdad se da, este aquí, sí, solo sí, todos son iguales. Y como estamos pidiendo que la multiplicación de ellos sea 1, en este caso sea si todos son iguales, iguales a 1, ¿no? Bien. Entonces esta es la que vamos a probar. La demostración va a ser por inducción sobre n. Entonces para el caso n igual a 1 no hay mucho que probar porque ahí nomás tenemos un número positivo y ese número tiene que ser igual a 1 porque estamos pidiendo que el producto de todos sea igual a 1. Y ahí pues claro que x1, que nomás lo estoy sumando con nadie porque no hay nadie más, tiene que ser igual a 1, que es el número de sumandos, ¿no? Entonces en ese caso no hay mucho que hacer. Pero vamos a hacer el caso n igual a 2 porque esto es muy ilustrativo de lo que está pasando. Entonces, para el caso n igual a 2 tenemos dos números positivos, de tal forma que su producto es igual a 1. Lo que tenemos que probar en la primera parte es que la suma es al menos 2, ¿no? Entonces vamos a dividir en dos casos. Entonces vamos a probar esto y lo vamos a dividir en dos casos. El primer caso, vamos a suponer que los dos números son iguales. Entonces, como los dos números son iguales y el producto es igual a 1, de ahí se sigue que x1 al cuadrado tiene que ser igual a 1, ¿no? Y además otra de las hipótesis es que 1 es positiva, ¿no? Recuerden, todos son números positivos. Entonces estas dos condiciones automáticamente implican que el x1 tiene que ser igual a 1. No hay de otra. Y si x1 es igual a 1, como son iguales, también el x2 es igual a 1. Y entonces ya cuando sumo x1 más x2, pues me da precisamente 2, que es el número este, de puntos que yo tengo. X1 y x2. Entonces ahí ya probamos esto, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente caso. Ahí vamos a suponer que son distintos. Entonces, en ese caso que son distintos, pues son positivos y sabemos que al menos uno es menor que otro, ¿no? Entonces, digamos, después de tal vez necesitamos cambiar la notación, pero siempre podemos suponer que x1 es menor que x2. Entonces, aquí vamos a ver dos observaciones. Entonces, voy a usar esta desigualdad, el hecho de que x1 es positivo, para multiplicar esta desigualdad por x1, entonces me queda esto, ¿no? Aquí lo puse en azul. Entonces esta nomás lo estoy multiplicando por x1 a ambos lados. No cambia la desigualdad, pero el x1 es positivo. ¿Pero esto qué implica? Entonces esta parte implica que x1 al cuadrado es menor que x1 y x2, pero el producto de x1 y x2 eso es 1. Entonces me queda que x1 al cuadrado es menor que 1. Y de aquí también se sigue que x1 tiene que ser menor que 1. Lo que tendré que hacer es sacar raíz de ambos lados. Y la raíz preserva este signo menor estricto. Y me queda así, ¿no? Bien. Luego, por otro lado, voy a agarrar la misma desigualdad, esta que está aquí, pero ahora la voy a multiplicar por x2 en ambos lados. Entonces obtengo este que está aquí. Otra vez el signo no cambia porque el x2 es positivo, esa es una hipótesis importante. Entonces, ¿esto qué implica? Entonces, esto va a implicar que x1 y x2, es 1 por hipótesis. Entonces, que 1 es menor que x2 al cuadrado. Igual que antes, eso va a implicar que x2 es mayor que 1. Entonces, esta es una observación muy importante. Cuando los dos números son distintos y el producto de ellos da 1, uno tiene que ser menor que 1 estricto y otro tiene que ser mayor que 1 estricto. Que tiene como sentido porque cuando multiplican 2, pues la única forma que dé 1 es cuando es pues, un medio, ¿no? Entonces, si uno es grande, el otro tiene que ser chiquito para que se compense de 1, ¿no? Pero esta es la prueba formal. Entonces aquí una pequeña observación, cuando yo multiplico estos dos números, me va a dar x1 más x2 menos 2. Entonces ahí simplemente es hacer la cuenta, ¿no? Entonces 1 menos x1
multiplicado por x2 menos 1 se distribuyen. Entonces quedaría este con este, entonces sería x2 menos x1, x2 menos este con este, ¿no? Entonces menos 1 por menos 1 da menos 1, menos menos por menos da más. Entonces este por menos da más, sería más x2. Pero ahora la hipótesis me dice que x1 por x2 es igual a 1. Entonces me quedaría x2, perdón, este era x1, me equivoqué. Este lo pongo por acá, entonces me quedaría x1 más x2, x1 más x2, menos, y viene un 2 porque este es 1 y aquí tengo un menos 1, entonces queda menos 2. Y ya me da esta cuentita que está aquí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar esta, que ya lo probamos, la afirmación. Entonces, ya que yo tengo esta igualdad, este número que está aquí, este es positivo porque ya probamos que el x2 es más grande que x1. Y este número que está aquí también es positivo, porque ya probamos que el x1 es más chiquito que el 1. Entonces ambos dan un número positivo y producto de positivos es positivo. Entonces este número también es positivo. Entonces me implica que 0 es mayor que x1 más x2 menos 2. Y si paso el 2 del otro lado, me queda este que está aquí, que era la que yo quería, ¿no? X1 más X2 es mayor. Aquí me quedó mayor estricto que 2. Bien. Y ahora más finalmente vemos lo de la igualdad, ¿no? Entonces recuerden, tenemos dos números reales positivos cuya multiplicación da 1. Entonces vimos el caso de que si son iguales, la suma da precisamente 2, ¿no? Porque tanto este es 1 y este es 1. Entonces ese fue el primer caso que hicimos, ¿no? El segundo caso vimos, si son distintos, entonces la suma de ellos tiene que ser mayor estricta que 2. Entonces de estas dos, de esta y de esta afirmación, de estas dos implicaciones, se tiene que el producto, perdón, que la suma da 2, sí, solo sí, tienen que ser iguales, ¿no? Esta me da una implicación, si son iguales, tienen que ser igual a 2. Entonces esta primera implicación me da esta. Y la segunda, de que esto de 2 que sean iguales, sale de contrapositivo utilizando esta, ¿no? Porque si no fuesen iguales, la suma sería mayor estricta que 2. Bien, entonces esto prueba la desigualdad y el caso de igualdad para cuando tenemos dos números, ¿no? Nada más el x1 y x2. Bien, ahora vamos a hacer el caso general. El caso general, como estamos haciendo hipótesis, vamos a suponer que se va el caso para n, ¿no? Entonces estamos suponiendo esto que está aquí. Tenemos n números positivos, aquí les puse x1 tilde hasta xn tilde. Estamos suponiendo que el producto de esos es igual a 1. Lo que tenemos que probar es que la suma es mayor o igual que n, ¿no? Y la igualdad se da si solo si todos son iguales. Entonces, esto es lo que estamos suponiendo, ¿no? Esta es la hipótesis de inducción. Ahora lo tenemos que probar para cuando tenemos un número n más 1 de x. Entonces vamos a suponer que tenemos desde x1 hasta xn más 1 números reales positivos y el producto desde x1 hasta xn más 1 da 1, ¿no? Lo que tendríamos que probar, que tenemos que demostrar, es que la suma es al menos tantos como números que yo tenga, ¿no? En este caso n más 1. Entonces es lo que tenemos que probar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy parecido al caso 2. Entonces vamos a hacer el primer caso donde todos los números son iguales. Entonces, como todos los números son iguales y además estamos suponiendo que el producto de todos ellos es igual a 1, de ahí se sigue que todos a fuerzas tienen que ser igual a 1, ¿no? Y como todos son igual a 1, pues la suma me da n. Y aquí ya tengo la igualdad, ¿no? Entonces aquí ya probé esta, precisamente cuando se da la igualdad, ¿no? Entonces eso cubre el primer caso. Ahora vamos a hacer el segundo caso, donde no todos los x y son iguales.
Entonces aquí viene una observación importante. Como el producto de todos ellos es igual a 1, no puede pasar que todos los números x y sean menor que 1. Porque si esto pasara, si pasara que todos fuesen iguales a 1, digo, perdón, menores a 1, cuando multiplico todos estos, me quedaría que el producto desde x1 hasta xn más 1 sería menor que el producto de todos estos, pero esto es 1. Entonces el producto desde x1 hasta xn más 1 sería menor que 1, pero eso no es cierto porque estoy suponiendo que el producto es igual a 1. Entonces esto no puede pasar, no puede pasar que todos sean menores que 1. De manera similar, tampoco puede pasar que todos sean mayores que 1, ¿no? Porque en ese caso el producto de todos estos sería mayor estricto que 1, pero otra vez estamos suponiendo que el producto es 1. Entonces, no puede pasar ni este caso ni este caso. Entonces hay algunos números entre los x1 y xn. Entonces hay algunos que son mayores que 1 y otros son menores que 1. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el primero es menor que 1 y el último es mayor que 1, ¿no? Si es necesario, pues lo reetiquetamos, pero siempre podemos suponer que uno es mayor que 1, que el primero es menor que 1 y el último es mayor que 1. Así que lo que vamos a hacer, vamos a escoger unos nuevos números, pero nada más n números. Vamos a reducir de n más 1 a n números y usar la hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Todos los números que vamos a hacer es, recuerden, tenemos esta hipótesis. Entonces, el último que estoy aquí, el xn más 1, nada más lo asocio con el xn, con el x1, y estos serían mis n números. Este va a ser el primero, el segundo, y me voy, y tengo hasta el enésimo. Entonces ya tengo n números que multiplicados da 1, ¿no? Y aquí los puse. Y les puse nada más x1 tilde. Entonces x1 tilde es el producto de x1 con n más 1, x2 tilde es x2, y me voy hasta xn tilde es xn. Entonces aquí ya tengo n números positivos, y el producto da 1. Este sería x1 tilde, x2 tilde, producto, hasta xn tilde, y tengo que el producto de ellos da 1. Entonces, por hipótesis de inducción, la suma de los x y tildes es al menos tantos como yo tenga, ¿no? Pero yo tengo n, entonces mayor o igual que n. Y aquí nomás sustituyo. ¿Quién es este cuate que está aquí? x1 tilde es el producto. Entonces, obtení esta desigualdad que está aquí. Obtuve esta desigualdad que está aquí. Entonces, todo va bien. Se parece mucho a lo que quiero. Nomás que aquí no debería de transformarse en una suma y aquí debería de haber uno más, ¿no? Entonces no es exactamente lo que tengo, pero ahora vamos a checar esta parte, ¿no? Que es la que está diferente. Pero hacemos la misma producto que hicimos en el caso 2. Por eso que revisar el caso 2 fue importante, fue ilustrativo. Entonces aquí obtuvimos que xn más 1 es mayor que 1 y x1 es menor que 1. Entonces me fijo en el producto de estos. Xn más 1 menos 1 por 1 menos x1. Ese es positivo por estas hipótesis que están aquí, ¿no? Y cuando hago el producto de estos dos, pues me queda xn más 1 menos 1. Y luego x1, xn más 1 con un signo menos. Y luego un más x1. Entonces, que está aquí, todo ese número es positivo. Entonces, lo que voy a pasar es de este lado, del lado izquierdo. Entonces, ¿qué me voy a concluir? Voy a concluir que el producto de x1 con xn más 1, xn más 1, que es el que aparece aquí, es menor estricto que la suma menos 1. Entonces, eso va a ser importante. Entonces, este lo voy a copiar acá. Lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? Resultó de la hipótesis de inducción. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta suma, todo que está aquí, utilizando esta desigualdad que está aquí, que pusimos, utilizando esta, lo voy a contar por arriba. De hecho, puedo reescribir esta. En lugar de poner x1 por xn más 1, puedo poner esta suma. Entonces tendría x1
más xn más 1 menos 1, ¿no? Menos 1 más. Y toda esta parte, esa la dejo igual. Va a estar aquí. x2 hasta xn. Entonces esta es esta parte azul. Esa no le hice nada. Y es mayor estricto porque esta que estoy utilizando es un mayor estricto. Entonces observen. Aquí ya tengo que n es menor o igual que esta suma. Y esta suma es precisamente la que aparece acá. Y esa a su vez es menor estricta que toda esta. Entonces por transitividad tengo que x1 más xn más 1 menos 1 más x2 sumo hasta xn. Eso es mayor estricto que la n. Pero si observan, si este lo paso de este lado me queda un n más 1. Y si reacomodo el xn más 1 hasta el final, me va a quedar que x1 más x2 más xn más 1 es mayor que el n más 1. Y esto es lo que quería, ¿no? La suma de estos números es mayor que al menos tantos como tengo, ¿no? xn, en este caso n más 1. Bien, y eso completa el paso inductivo. Y ya finalmente, para ver lo de la igualdad, estamos en este caso, tenemos n números, n más 1 números, perdón, que multiplicados dan 1. Entonces el primer caso que hicimos es si todos son iguales a 1 y la suma tiene que dar n. Y el segundo caso que hicimos es que si no todos son iguales, si no se cumple esta condición, la suma tiene que ser mayor estricta. Entonces estas dos ya me van a implicar que la suma se da. Aquí es n más 1, perdón. Aquí es n más 1. Entonces la suma es igual a n más 1. Sí, solo si todos son iguales. Entonces, juntando estas dos, obtengo esta equivalencia que está aquí. Y eso ya prueba la inducción.